En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Buenas tardes, oyentes de Cadena COPE. Bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla Santiago Ruiz y me acompaña Víctor Manuel Jiménez. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, amigos de la COPE. A los mandos del sonido, nuestro amigo y compañero Chema Jodra. Comenzamos, como siempre, con un repaso a la actualidad más inmediata de la Iglesia en La Rioja y lo hacemos hablando de la Pastoral Familiar de La Rioja, que ha organizado para el próximo 7 de mayo la ITV matrimonial. ¿Qué es la ITV? Pues nos lo da todos los detalles Javier Ferrer, delegado de Familia y Vida. Muchos de vosotros hace ya varios años celebrasteis vuestra boda, un recuerdo grabado en todos los matrimonios cristianos. A lo largo de este tiempo, vuestro matrimonio ha ido cambiando poco a poco. Y es bueno pararse un momento a reflexionar y revisar cómo vais desarrollando vuestro proyecto de pareja que comenzasteis hace tiempo. Para facilitaros esta revisión y profundizar en alguno de los aspectos de la vida conyugal y ayudaros a percibir lo que os está aportando el sacramento del matrimonio en estos momentos o cómo estáis viviendo la vocación al amor, os presentamos ITV de Familia, Encuentro de Reflexión Conyugal para Matrimonios. Si te parece que te puede enriquecer, inscríbete en www.iglesiaenlarriojavirtual.org y pincha en el cartel anunciador. Allí podrás inscribirte. Va a ser online, a través de Zoom, por eso necesitamos la inscripción, para poder mandarte las claves de acceso. Las fechas del encuentro son durante el mes de mayo. Día 7, viernes, nos vemos por Zoom a las 20 horas. El día 14, viernes, nos vemos por Zoom a las 20 horas. El día 23, domingo, nos vemos presencialmente esta vez en la Eucaristía a las 12 horas en la capilla de las oficinas diocesanas. En los días intermedios, cada matrimonio trabaja los temas desde su casa, partiendo del material que estará disponible en la plataforma virtual diocesana. Aunque creamos que todo va bien, siempre hay algo que revisar para seguir creciendo en nuestro matrimonio. Y continuamos con la campaña de la Conferencia Episcopal Haz Memoria, que ha lanzado junto con los medios de comunicación Eclexia, 13 y COPE. El objetivo de esta campaña, que se va a prolongar durante 12 semanas, es hacer visible el trabajo de la Iglesia en diferentes áreas, desde la pastoral o la asistencial a la educativa o misionera. Esta semana hablamos del apoyo a la familia y a la vida. La familia es el gran tesoro de la humanidad. En ella se establecen las primeras relaciones entre personas que deben ser de amor. En la familia, cada uno se entrega al bien del otro y así se forma en su humanidad. Aprende de padres, de hijos, de hermanos y de abuelos. El tesoro de cada persona es la familia en la que ha nacido y la familia que ha formado. Los hijos son la mayor aportación de la familia al bien común de la sociedad. Son muchos los peligros a los que la familia se enfrenta, el ritmo de la vida actual, las dificultades para tener espacios de encuentro e intimidad, el estrés o la presión en el trabajo de los padres. Sin embargo, si permanece unida, la familia es el lugar al que siempre se puede volver. Es el lugar del afecto, del cariño, de la ternura original. La Iglesia anima y está al lado de las familias, ayudándolas a descubrir caminos que les permitan superar todas las dificultades. La Iglesia confía a la familia la misión de celebrar el primer anuncio de la fe, de la oración, de la vida cristiana. En este año especial dedicado a la familia Moris Leticia, recemos para que las familias sean acompañadas con amor, respeto y consejo. Y hoy, viernes 23 de abril, es un día especial para uno de los movimientos de infancia y juventud más importantes de nuestra Iglesia y también de nuestra sociedad. Hoy celebramos a San Jorge, patrón del movimiento Scout católico. Y para hablar un poco de escultismo y de cómo trabajan los Scouts aquí en La Rioja, tenemos con nosotros a Tirso Salazar, presidente del movimiento Scout riojano. Buenas tardes, Tirso. Muy buenas tardes, Santi. Tirso, en primer lugar, esta crisis sanitaria que estamos viviendo a vosotros os ha golpeado de lleno en el desarrollo de las actividades. De todos es sabido que las medidas tomadas pues, afectaron sobre todo a los niños y a las niñas, a los jóvenes de toda nuestra sociedad. ¿Qué hicieron los Scouts? ¿Qué hizo el movimiento Scout riojano en este caso para proponer una alternativa a esta situación?
Bueno, pues como toda la sociedad, al principio pues estuvimos muy perdidos, porque la verdad que la situación creo que nos cogió a todos por sorpresa. Pero una vez que bueno, pues nos estuvimos adaptando como todos a la situación, pues tratamos de continuar y de mantener contacto con nuestros jóvenes, pues a través sobre todo de redes sociales y a través de reuniones telemáticas, ¿no? Con los nuevos medios que han ido surgiendo a lo largo de esta pandemia. Y bueno, pues la verdad que ellos son los primeros que se adaptan mejor que cualquiera. Y hemos tratado de hacer escultismo desde casa y tratando de que hiciesen pequeños retos y ayudas en su ámbito para tratar de no perder el escultismo y de que sepan y sean conscientes de que ser scout es mucho más allá de la vida en grupo, ¿no? Hacer escultismo desde casa, desde los hogares, que era muy diferente, ¿no?, al escultismo que teníamos, que conocemos todos, que es el del contacto, sobre todo. El pasado año, a pesar de esta crisis, ya se hicieron campamentos también de aquella manera, por turnos, con mascarilla, con muchísimas medidas sanitarias. Este año, no sé si gracias a las vacunas se prevé sobre todo el volver a hacer campamentos, pero no sé si se prevén con las mismas normativas o campamentos ya más normalizados. Pues estamos a la espera. Desde luego, como reto tenemos el por lo menos cumplir los mínimos que hicimos el año pasado, que al final, pues con todas las medidas conseguimos sacar campamentos que, por cierto, pocos grupos se animaron a hacerlo. Y esperemos que gracias a las vacunas pues este verano podamos tener unas medidas un poco más relajadas, la cual nos permita pues hacer un poco más de normalidad todos, ¿no? Hola, buenas tardes, soy Víctor Jiménez. ¿Cómo estás, Tirso? Hola, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Pues es una maravilla que esté aquí con nosotros el presidente nacional, que es Santiago, y aquí el presidente de La Rioja, de Scouts Católicos. Y ciertamente la presencia de los Scouts católicos en La Rioja ha sido muy rica. También hay que decir que existe otra rama de Scouts, pero ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Porque ciertamente el escultismo es un modo de vida, es un crecimiento integral de las actitudes, pero en este caso, al ser católicas también, las actitudes cristianas, el mundo espiritual, ¿no? ¿Esto cómo lo desarrolláis en los Scouts católicos de La Rioja? Bueno, pues habitualmente siempre tratamos en nuestras actividades, pues obviamente tener a Dios y a Jesús presente, pues por medio de oraciones o celebraciones, y obviamente en el escultismo pues hay una parte muy importante dedicada a la espiritualidad, al cristianismo, y eso pues obviamente creemos también que enriquece, ¿no? Enriquece mucho el movimiento y sobre todo da mucha fuerza a los valores del escultismo, que no dejan de ser valores cristianos. Se refuerza ese área que no trabaja en otros escultismos, ese área espiritual en los niños y las niñas. Como decíamos, hoy celebramos San Jorge. El fundador del escultismo, Baden-Powell, eligió a este patrón por varias razones. Una porque protege a los débiles y otra porque se enfrenta a ese dragón, o sea, a los problemas, y se enfrenta sin esquivarlos. Los Scouts, como nos has comentado, pues os habéis enfrentado a esta pandemia en estos tiempos como habéis podido, y este año se lanza esa campaña con el lema de la vacuna contra la indiferencia, el antídoto ante la pandemia. ¿Qué soléis hacer los Scouts en San Jorge y qué vais a hacer este año con las medidas sanitarias que tenemos? Bueno, pues habitualmente San Jorge es un día de celebración muy amplio, un día de celebración grande en el cual se invita a las familias a participar junto con sus chavales y con los niños, ¿no? A estar todos juntos. Nos solemos también reunir con el otro grupo que tenemos aquí en La Rioja, el grupo Gembres, que está en Casa la Reina, y todos juntos pues celebrar un día de alegría, de juegos, de familia y también de celebración, ¿no? Solemos tener una celebración conjunta, una misa conjunta. Pero claro, este año pues obviamente vamos a tener que continuar cumpliendo las medidas y bueno, pues como llevamos haciendo prácticamente todo el curso, pues en grupos reducidos, en grupos pequeños, en lo que llamamos nosotros ramas, que van los chavales de diferentes edades y bueno, pues lo que trataremos de hacer es llevar este día grande en estos grupos pequeños, ¿no? Y tratar de que, bueno, pues de hacerlo un poquito más especial. Muy bien, luego celebraréis esa Eucaristía, me imagino que en el seminario diocesano, ¿verdad? Efectivamente, así es.
Pues, Tirso, yo creo que queda también animar un poco a las familias que quieran conocer un poco más el movimiento Scout aquí en La Rioja, que se sumen, ¿no? Un poco cuando llegue esta normalidad, que sepan que hay un grupo en Logroño, que es el grupo Scout Siete Valles de la Vid, en la parroquia de Santa María de la Vid, ese grupo en Casa la Reina, el grupo Scout Gembres, y que animamos también a las parroquias, a los párrocos que quieran, a los responsables, catequistas y demás, a que pueden montar su propio grupo Scout, comunicándoselo al movimiento Scout riojano, ¿verdad, Tirso? Así es, estaremos encantados de que el movimiento crezca. Obviamente deseamos todos, ¿no?, que el próximo curso haya un poquito más de normalidad, sobre todo porque los valores del escultismo son compañerismo, son estar cerca el uno del otro. Bueno, es vivir cosas que juntos, ¿no?, que hagamos el mundo un poquito mejor. Y, por supuesto, animar a las parroquias, a las familias, a que, bueno, si tienen interés, pues estaremos ahí para ayudarles, para animarles y para que se unan al movimiento, por supuesto. Pues Tirso Salazar, presidente del Movimiento Scout riojano, muchísimas gracias por tu servicio, por tus palabras, y a seguir siendo vacuna contra el aburrimiento, la tristeza y la soledad. Un abrazo. Un abrazo, siempre listos. Siempre listos. Y seguimos con el espejo de la Iglesia en La Rioja y vamos a hablar ahora de la Jornada Mundial de las Oraciones por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. ¿Para quién soy yo? ¿Para qué? ¿Y quién soy yo? O sea, creo que de esa pregunta lo único claro que tengo es que soy Raúl y que soy de Zamora. O sea, no tengo más. Creo que es una pregunta que me hago todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Para qué? ¿Para quién soy yo para mis amigos? ¿Para mi familia? ¿Para mí mismo incluso? ¿Quién soy yo? Ay, un amigo mío me dijo una vez, hace unos años, que para descubrir quién eres y qué es lo que Dios tiene preparado para ti, la clave es disfrutar del camino. Y seguir buscando. Y buscando. Y a veces detenerse. Y disfrutar. Y hacer eco. Y si en algún momento estoy confundido, Dios estará ahí para darme un empujón y seguir adelante. Simplemente hay que abrir los ojos y reconocerlo para seguir adelante. Entonces, la clave es buscar, disfrutar, a veces detenerse y seguir buscando. ¿Para quién soy yo? ¿Te la has planteado alguna vez? Pues esto se planteaba este joven. Es una pregunta que lanza el Papa Francisco en su reciente exhortación Christus Vivit. Una pregunta interesante porque un cristiano está llamado a ser para mucho más que para una cosa, un trabajo o una ocupación. Está llamado a ser para alguien, para quien es capaz de llenar el corazón y la vida, para Dios. Y como el ser humano ha sido creado por amor y para amar, también está llamado a ser para los demás, a entregarse en una forma de vida cristiana en la que desarrollar esa entrega. Quedarnos en algo intermedio es fuente de tristeza y de angustia. Por eso queremos dedicar esta jornada a dos cosas: motivar a los más jóvenes a hacerse la pregunta por su vocación, con sinceridad, ante Dios, ¿qué hacer con mi vida? ¿Qué quieres de mí? E invitar a toda la comunidad cristiana, jóvenes y adultos, a orar y acompañar las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo, incluyendo el apoyo a las vocaciones de especial consagración que surgen en las iglesias jóvenes y en formación para que tengan los recursos necesarios para desarrollarse. Este domingo, 25 de abril, celebramos esta jornada y queremos hablar con nuestro siguiente invitado, John Freddy Quintero. Es sacerdote de Colombia, pero ya casi riojano de pura cepa. Párroco en la actualidad de Aguilar del Río Alhama. John Freddy, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí señor, aquí estamos. John Freddy, háblanos, ¿cómo surge tu vocación? Bueno, es una pregunta pues bien interesante, y siendo yo un niño y atendiendo pues ya el bachillerato en mi pueblo, desde ese momento veía yo la posibilidad de poderme consagrar a lo del ministerio sacerdotal. Entonces me acerqué a algunos de los sacerdotes de la parroquia a pedirle información,
y para ese momento todavía existía seminario menor en mi diócesis. Y bueno, pues el sacerdote fue amable conmigo, me brindó toda la información acerca del seminario menor. La pregunta que usted me está haciendo ahora de cómo surgió mi vocación, casi que fue la pregunta que le hice yo a él en ese momento, de por qué se había hecho sacerdote. Y habiéndome ofrecido toda esa información, pues al siguiente año estaba ya yo estudiando allá en el seminario menor de la diócesis, donde terminé mi bachillerato y donde, pues gracias al acompañamiento de los sacerdotes de la diócesis, también decidí continuar en el seminario mayor. John Freddy, ¿en qué momento tú estás en Colombia, en tu diócesis? Me imagino que, bueno, pues en tus labores pastorales, ¿en qué momento das el paso de estar en Colombia a venir aquí a La Rioja, a España? Bien, yo estaba en la diócesis como formador del seminario diocesano y se presentó pues la necesidad de un sacerdote que estudiara filosofía. Yo daba algunas clases de filosofía, pero sin tener como una licenciatura o sin tener una especialización en la materia, en el campo. Entonces el señor obispo me presenta esa necesidad de estudiar filosofía, y es el señor obispo quien hace pues como los trámites, los convenios para estudiar filosofía en la Universidad de Navarra en Pamplona y estar vinculado a la diócesis de La Rioja. Entonces es ante esa necesidad de estudiar filosofía, que no son muchos los sacerdotes de la diócesis que han estudiado filosofía, y bueno, tenemos un seminario afortunadamente con un buen número de vocaciones. Mi diócesis es una diócesis pequeña de no más de 31 parroquias y tenemos unos 40 seminaristas en formación. Entonces, ante la necesidad de tener profesores que pues de manera cualificada formen a estos jóvenes, se presenta esta necesidad de estudiar filosofía, y es en ese orden de ideas que me mandan a España a estudiar filosofía y a estar vinculado a una parroquia de La Rioja. Buenas tardes, John Freddy, soy Víctor Jiménez. ¿Cómo estás? Te veo en plena forma. Muy bien, don Víctor, muy bien, sí señor. Aquí. Bueno, nos alegramos tenerte con nosotros. Llevas ya unos años aquí en la diócesis, concretamente en la zona de la Lama Linares, ¿no? En la Lama de Río Linares, y también en pueblecitos pequeñitos, ¿no? Que llegas hasta Navajún, Inestrillas, has colaborado en Cervera. Pero antes de venir a La Rioja, me ha dicho un pajarito que estuviste por Hawái de misionero también. O sea, que es que has estado haciendo misión en sitios tan variopintos y siempre tan generoso, dando a conocer al Señor, su Evangelio, y haciendo iglesia, ¿no? De lo que te contaste en Aguilar, yo me acuerdo en tu toma de posesión, que por cierto te aplaudieron cuando terminaste la homilía, porque es un hombre que predica muy bien, ¿eh? Es el orador de la Lama, le llama ya, ¿eh? Hiciste esa entrada para mí preciosa, muy familiar. ¿Qué experiencias bonitas nos puedes contar de lo que has encontrado en una iglesia parroquial rural como es la de Aguilar de Riolama, y la experiencia de tu contacto un poquito con la cultura cristiana de La Rioja? Sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy bonita realmente. Estoy pues aquí en Aguilar del Riolama, y también sí, soy párroco de Valdemadera, de Navajún y de Inestrillas. El fin de semana tengo culto litúrgico en Inestrillas y aquí en Aguilar, y la verdad que sí, he estado pues muy contento. Hombre, al comienzo no fue una experiencia muy fácil, no fue una experiencia así. Al comienzo hubo algunas dificultades. Yo recuerdo, después de que me posesionó don Víctor Manuel, al domingo siguiente, que pues muy contento de estar por aquí y demás, celebré la Santa Misa como de unos 45 minutos, y al terminar la Santa Misa pues llegó un grupo de personas a la sacristía a decirme que me había pasado 3 pueblos, me decían que por favor que no pretendiera darles el catecismo en un solo domingo, y bueno, fue todo un aprendizaje, mirar pues las expectativas que yo traía, el tipo como de experiencia, y bueno, también la manera como se vive la fe por acá en estas comunidades. Entonces ha sido un aprendizaje, y hay una cosa que he descubierto, y es de alguna manera en lo que he centrado como mi actividad pastoral, sobre todo acá en estos pueblos, y es que sí, lamentablemente son muy pocos los bautismos que hago, las bodas,
las primeras comuniones, pero son muchos los funerales que se realizan. Y entonces yo me di cuenta que los funerales era pues donde atendía la gran mayoría del pueblo. Cuando había un funeral y se podía, pues todo el pueblo se volcaba a acompañar a la familia. La gente es muy solidaria en esas circunstancias. Entonces yo me di cuenta que yo tenía feligreses, era pues para funerales. Y bueno, dediqué, pues, si ya lo hacía con cariño y con amor pastoral, dediqué todo mi interés para que esas exequias, para que esos funerales pues fueran con todo el cariño, con todo el amor, para que pudieran tanto los familiares como las personas de la parroquia sentir como toda la presencia de iglesia en esos momentos. Y sí, sigo haciendo pues muchos funerales, pero he podido entender que es ahí arropando a esas familias, mostrándoles el rostro amable, misericordioso y esperanzador de Dios en esas circunstancias, como yo puedo aquí pues realizar mi misión en medio de estas comunidades tan rurales, comunidades donde ya no hay muchos jóvenes y comunidades donde hay muchos funerales. Sí, la verdad que sé que te quieren mucho y estás muy, muy integrado ya en estos pueblos del Alhama Linares. Y ciertamente, ¿qué es lo que, una vez que ya llevas años en La Rioja, qué es lo que echas de menos también en nuestra diócesis, que está en misión? ¿Qué nos dirías desde tu experiencia de la Iglesia viva de Latinoamérica que deberíamos tratar de empezar a activar de una forma un poquito más viva la misión, la pastoral, la nueva evangelización de la Iglesia de La Rioja, ¿no? Dinos alguna idea, anímanos a hacer realmente que nuestra Iglesia sea una Iglesia más viva, aunque sean pueblitos pequeños como estos en los que tú estás. Para mí ha sido todo un testimonio mirar el esfuerzo que hay, el interés por parte de la Iglesia de España y de la Iglesia diocesana en no dejar bajo ninguna circunstancia pues que se muera la fe. Yo antes de venir, algún sacerdote que también estuvo en alguna parte de España me decía que la Iglesia de España, que ya era una iglesia pues decadente, que era una iglesia que estaba muriendo, que sí, que era una iglesia de pronto cansada, me decía ese sacerdote. Y la verdad es que no. Yo aquí me he podido dar cuenta con que hay un interés muy grande por parte de pastores, de laicos, de sacerdotes, de obispos, mirando de una manera y de otra cómo hacer que el Evangelio de Jesucristo el Señor llegue a todas las personas. Entonces, es verdad, las realidades de muchas de estas parroquias es que pues no hay personas jóvenes, y es verdad que son muchos pues los jóvenes que no quieren de pronto vincularse con las actividades de la iglesia por más que se les invite, o la propuesta no les suena muy atractiva. Pero a mí como sacerdote me ha edificado muchísimo ver el interés de la iglesia. Cuando digo la iglesia me estoy refiriendo sí a los obispos, a los sacerdotes, y a pesar de estas circunstancias, todo el esfuerzo que se hace, que se intenta por un lado, que se busca por otro, que se organiza una misión, que se hace la propuesta de leuntes. Entonces, a mí eso como sacerdote me dice mucho, a mí me llena de mucha esperanza, que no estamos simplemente ahí como con los brazos cruzados diciendo, sí, la circunstancia es muy difícil, sí, a los jóvenes ahora pues no les llama mucho la atención la iglesia, sí, es lo que tenemos y ya está. No, yo por el contrario veo mucha gente pensando, mucha gente intentando, mucha gente siendo creativa, mirando qué propuestas se le hace a los jóvenes, mirando de qué manera se lleva el Evangelio a los pueblos, mirando cómo estos pequeños grupos que todavía puedan quedar en las parroquias, o las señoras que todavía asisten a un Santo Rosario, a una novena, pues mirando cómo se les convoca. Entonces, a mí eso es lo que más me entusiasma, y eso me llena pues de mucha esperanza, mirar cómo el Espíritu de Dios va suscitando mucha gente, muchas ideas, y que los retos son muy grandes, es verdad, y que hay muchas dificultades, y que de pronto puede haber como mucho desinterés, y que la gente no está corriendo inmediatamente entre lo que se les propone. Se nos acaba el tiempo, John Freddy. Iglesia, pero me llena de mucho entusiasmo ver que hay un esfuerzo grande por parte de la Iglesia por ofrecer y por no dejar morir
John Freddy. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por tu testimonio. Se nos acaba ya el tiempo. Gracias por tu testimonio, tu servicio y por tu vocación. Un abrazo, John Freddy. Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos ya. Nos vemos el domingo del Buen Pastor a las 10 menos cuarto en COPE Rioja en Iglesia Noticia. Que pasen un feliz fin de semana.